Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano, en este que es su programa Sinceridad. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Y bueno, estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 18 de enero de este 2026, 8 en punto de la noche. Y bueno, estamos listos aquí en cabina con Milena. ¿Cómo estás, Milena? Así es, pastor. Bien, gracias. Un abrazo a la distancia. Que el Señor los bendiga mucho. Y bueno, ahorita les voy a dar un link para donde se puede comunicar con nosotros. Un placer. Así es, Mile, pero bueno, vamos a orar de una Así vez es. para que nos rinda esta horita y podamos sacar provecho del tiempo que es tan... O sea, Tan corto. A veces uno dice tan corto, pero dice, pastor, pero sí a la misma hora, pero se va más rápido, ¿no? Bueno, vamos a poner todo en las manos del Señor. Padre, Amén. te damos gracias en esta linda noche, Señor. Gracias por una oportunidad más que nos regalas a través de estos micrófonos de Radio Urbano, Señor, de poder llegar a tantas personas que nos acompañan domingo a domingo, dentro y fuera de Costa Rica, Señor. Así es. Siempre unidos en un mismo espíritu, con ese ánimo de conocer de ti, Señor, por medio de tu palabra, Señor, que es el único medio realmente que tenemos por el cual podemos conocerte, Señor. Entonces disponemos todo nuestro ser a recibirla y no solamente a escucharla, sino que también podamos ponerla en práctica, que es lo más importante. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así es. Como les decía, usted puede ahí entrar en el celular o si tiene un radio de esos que son tradicionales, ¿no, pastor? Un urbano106.com de la FM. Ahí se puede usted meter a oír el programa directamente. También vamos a dar un número de WhatsApp. No puede ser audio, sino solamente mandarme texto para yo más tardecito saludarlos. 6065-1059. 6065-1059. Entonces ahí estaríamos esperando su nombre, de dónde nos está reportando sintonía. Y si usted está fuera del país y quiere escribir, pues pone un signo más, 506-6065-1059. Ese es el teléfono que tenemos habilitado para que nos envíe mensajes de texto a reportar sintonía. Así es. Y bueno, saludar antes de arrancar siempre, como siempre, lo hemos hecho durante más de 15 años que lleva este programa al aire, Mile, tener a los muchachos, las muchachas de los centros penitenciarios presentes en la cárcel La Reforma, ahí en San Sebastián, en Puesto 10, en Guapiles, en Cocorí, en Cartago, La Leticia, San Carlos, en la cárcel de mujeres, bueno, todos los centros penitenciarios, mandarles un abrazo desde por acá y animarles a seguir adelante. No es tiempo de rendirse, no es tiempo de echar para atrás. Sí, es fuerte, sí, Así toda es. esa situación, pero bueno, el Señor nos ayuda a cada uno. Así es, bueno, más adelante vamos a leer sus mensajes y cuando cumplamos, más o menos como a la media horita ahí para dar un espacio para ustedes, ¿no? Pero bueno, arranquemos, Mile. Bueno, Así es. hoy traemos un mensaje y como todos los mensajes que siempre traemos y no solamente los que damos en este espacio, sino esos que usted escuche en la iglesia, donde se congregue, o en la radio, o en internet, recordarles, ¿no?, de que todos los mensajes que provengan de la palabra del Señor siempre tienen una finalidad, aunque hay mensajes de diferente índole, digámoslo, tienen diferentes objetivos, hay mensajes evangelísticos, hay mensajes de exhortación, hay mensajes de agradecimiento, pero todos en general tienen un fin común, que es que nosotros podamos ubicarnos y que podamos saber dónde estamos, ¿no? O sea, si somos o no somos parte del cuerpo de Cristo, y si lo somos, ¿qué parte del cuerpo somos? O sea, que nosotros podamos pesar nuestra relación con el Señor, que nosotros podamos evaluar cuáles son las motivaciones que nos inducen o que nos llevan a seguir los caminos del Señor, ¿no? Usted tiene que saber, ¿no? No puede ser que usted diga que es cristiano y se congregue en alguna iglesia, pero que usted no sepa bien qué es lo que a usted lo motiva o qué es lo que lo impulsa a seguir en los caminos del Señor, a buscar de Él, ¿no? Dice la Biblia que el fin de la fe de cada uno de nosotros pues debe ser alcanzar la salvación, ¿no? La vida eterna. Cualquiera podría preguntarle, mira, ¿y tú por qué estás metido en los caminos del Señor? Y dice, porque yo quiero alcanzar la vida eterna, o sea, quiero ser salvo cuando ya trascienda de este mundo temporal a lo eterno, quiero estar en una eternidad con el Señor. Es una respuesta directa, ¿no?
firme, pero no es tanto que uno lo tenga claro, sino que uno esté haciendo lo que es necesario para poder obtener eso. Eso pasa como en los sueños y en los proyectos que uno tiene. Está bien que usted tenga alguna meta, un proyecto, pero no es suficiente con que usted tenga la idea, sino que la desarrolle, y no solamente que la desarrolle, sino que se asegure de tener lo suficiente para poder llevarla a cabo, porque si no tiene eso, pues ¿de qué te sirve? Eso quedará todo como una simple ilusión como tal, ¿no? Entonces, dentro de toda esta línea de que queremos alcanzar la vida eterna y que no podemos solamente sentarnos a que nos llegue como caída del cielo, porque si bien el Señor ya vino y murió por nosotros y por medio de ese sacrificio nos dio la oportunidad de acceder a ella, nosotros tenemos que pelearla, ¿no? Tenemos que conservarla, tenemos que mantenerla. Dice la palabra que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, ¿no? Retener hasta. Exacto, hasta el final. dice la palabra, retén lo que tienes. Ajá, entonces, retén pero tu para corona. uno retener algo, pues primero tiene que tenerlo, ¿no? Exacto. Entonces, uno no puede retener algo que no tiene, ¿no? Entonces, en línea a eso, todo lo que uno pueda hacer, digámoslo, para la obra del Señor, que es básicamente nuestra misión como iglesia, que nosotros podamos seguir el legado. El Señor vino, marcó el camino, nos dejó la pauta, nos dejó sus pisadas, pero nosotros como iglesia hemos recibido la estafeta, ¿no? Para seguir en esa misión evangelizadora. Entonces, lo que nosotros podamos hacer para el Señor, pues no deberíamos minimizarlo, ¿no? Y a la larga, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos ser para el Señor? Pues ser siervos de Él, ¿no? O sea, llegar a ser siervos del Señor. Acuérdese no que... es en vano, pastor. Exacto, no es en vano este camino. No es en vano. Acuérdese que el Señor lo dijo, el que quiera ser el más grande, mire, sí, tiene pues que se haga menguar. siervo, ¿no? Así Entonces, es. usted quiere ser el más grande en el reino de los cielos, pues tiene que hacerse el más pequeño, es decir, tiene que ser siervo, tiene que servir, ¿no? De hecho, Dios liberó a su pueblo que llevaba muchos años en esclavitud con un objetivo claro, ¿no? Deja ir a mi pueblo, le Sí, mandó la razón al faraón. sí. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Para que me sirva. ¿Y dónde? ¿Para que me sirva en el dónde? desierto, en el desierto. En el desierto, no en Canaán, ¿no? No, Digo, no. vayan a la tierra prometida, no, para que me sirvan en el desierto. Entonces, hay mucha gente que dice, pastor, es que ahorita no puedo servir al Señor, ¿por qué? Porque estoy pasando por un desierto. Bueno, pues es ahí exactamente donde hay que Ahí servir al Señor, es ¿no? donde muestra uno su carácter, su... Y en línea a eso, mire, hay mucha gente, hay muchos, uno Ajá. conoce mucha gente que tiene muy buen corazón, o sea, uno dice, mira, qué bonito Sí. corazón, qué buenas intenciones. Dadivoso, bondadoso. Pero por muchas razones no están sirviendo. Ujú. O sea, no están sirviendo, ¿no? Y la idea de esto es que no es tanto que uno ande con un rótulo de soy un siervo, estoy sirviendo para que la gente se acerque, sino que la idea es que aún sin tener ese rótulo de que estoy en servicio, pues la gente pueda identificarnos como una fuente o como un punto de referencia en el cual puedan recurrir, ¿no? O sea... De apoyo. ¿Y cómo, Mile? Pues que eso Ajá. se nos salga, por la manera en que nosotros somos, por la manera en que tratamos a la gente, por la manera en que hablamos, Que por la vivimos. pasión que Ajá. uno pueda despertar en lo que uno hace, ¿no? Entonces, porque acuérdese que dice la palabra también en el libro de Eclesiastés que todo aquel que le ha entregado su vida al Señor, pues es contado como sabio y honorable, ¿sí o no? Entonces, no hay una decisión más sabia y más honorable que decidir entregarle nuestra vida al Señor. Entonces, eso es una realidad. Y qué bueno que ahorita que todavía estamos en el mes de enero, que estamos empezando año, que parte de nuestros objetivos para este año que están arrancando sea precisamente ese, que nosotros podamos empezar a servir con excelencia, ¿no? Y si usted ya está sirviendo, pues que podamos servir aún mejor. Porque Así es. siempre hay una posibilidad de dar una milla más, ¿no? Sí, una un milla peldaño extra. extra. Exacto, ¿no? Hoy estábamos hablando en la iglesia, Mile, que estábamos hablando en la mañana, de hecho por ahí está la prédica que se llama El alma que pecare esa es la que morirá, y estábamos viendo de que en algún momento leímos un versículo de Jeremías, donde varias veces lo hemos explicado en la iglesia, donde el Dios, digámoslo así, pues le hace ese llamado de atención a Jeremías en el sentido de que él estaba como desfalleciendo, y entonces le dice en Jeremías 15:19, le dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso y vil, serás como mi boca, ¿no? Sí. Pero quería hacer énfasis en esto que le dijo el Señor a Jeremías, le dijo, Jeremías, conviertas en ellos a ti, pero que tú no te conviertas a ellos, ¿no? A ellos, Entonces, ahí es bien importante, ¿no? O sea, ¿en qué medida la gente va a querer convertirse a uno? En la medida en que lo que vean de uno les llama la Exacto. atención, El les ejemplo. llena, ¿no? Exacto. ¿Cierto que sí? Sí. Porque cuando uno ve un mal ejemplo, Mile, pues uno dice, no, hombre, Sí, Dios me no. guarde de ser así, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, O me retiro, Exacto. guardo distancia. conviertas en ellos a ti, ¿no? Para eso eso nos llega gratis, el que la gente quiera
tener lo que uno ya tiene. Y no estamos hablando de cosas materiales, ¿no? Estamos hablando de esa paz que supera cualquier entendimiento. Por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Roma, le decía, no se conformen a este sistema Sí, tiene vulnerable. Tiene de todo, de es todo. traicionero. El Señor le llamaba Está una aumentando la generación maldad. perversa, ¿no? Así, está aumentando Dice, no la se maldad. conformen a este sistema, a este siglo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, Amén. así como el Señor le decía a Jeremías, hey, Jeremías, vuelve a hacer lo que antes era, o sea, conviértete a mí, yo te restauro otra vez pero que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. Entonces, ¿Y por qué Jeremías le dieron ese consejo, pastor? Porque era que... sí, porque él, acuérdate que Jeremías estaba en una época que le tocó a él profetizar, en un lugar que no era... casi que a todos los profetas les tocó igual, pero Jeremías Ajá. está, cuando el pueblo fue exiliado, digámoslo, y hubo parte de gente que se quedó, y entonces le tocó lidiar con un pueblo que estaba desanimado, rebelde, no querían nada con Dios, y Jeremías, por más que hablaba y hablaba, nadie se convertía, Nada, entonces no eso les- lo afligía a él porque era muy sensible. Y él decía, pero es que yo a quién le hablo, o sea, ¿a quién le hablo que me escuche si la gente no quiere nada con Dios? Ahora, algo parecido a lo que vivimos hoy, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces el consejo que se le dio a Jeremías en su momento es, Jeremías, tranquilo, haz lo tuyo. Así O sea, es. no desfallezcas, o sea, tú eres mi boca, le decía el Señor, entonces no desfallezcas. Es lo mismo hoy para todo aquel que predica la palabra, que usted siente que la gente no le escucha, hay gente que se desespera, mire, porque dice, es que no sé, o sea, no logro que nadie venga a los no. pies del Señor. No, usted haga lo suyo. No veo frutos. Como lo decíamos hace 8 días, si usted dé lo que usted tiene que dar y si la gente no lo quiere recibir, pues limpia el polvo de sus sandalias y salga de ahí, ¿no? Entonces, en línea de eso, Mile, vamos a utilizar un pasaje hoy también que está en el libro de Job, para la gente que tiene Biblia, Job capítulo 11, del verso 13 en adelante, que lo voy a leer y después lo vamos a desarrollar. Job 13, Y 11, dice que es uno de los libros más antiguos, pastor. Se puede decir Sí, que es uno de los y libros es uno de los más- libros poéticos de Ajá. la Biblia, ¿no? Sí, señor. Entonces dice Job 11:13, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana, tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás tranquilo, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Entonces, Así es, amén. ahí va, hacia allá, la meta nuestra es llegar a esa parte final del 19 que dice, y muchos suplicarán tu favor, que es lo mismo que estábamos hablando ahorita de Jeremías, que la idea es que la gente se convierta a uno y no uno a la gente, pero la gente va a querer convertirse a lo que uno es en la medida en que lo que uno es les llame la atención, les guste, ¿no? Aquí dice, muchos suplicarán tu favor. Yo creo que en el fondo todos anhelamos que la gente nos vea como un punto de referencia, como alguien al que puede apoyarse, acudir, mire, por un consejo, una Sí. guía, que la gente en el Que fondo... te pida oración. Eso, que la gente Ajá. quiera lo que tú has Ajá. logrado, ¿no? Desde el Así punto de es. vista espiritual, es decir, mira cómo me gustaría tener la paz que esta persona tiene, cómo maneja las dificultades, no se queja, siempre es agradecido, cómo Amén. maneja a su familia, mira a sus hijos, cómo lo toman como un punto de... Entonces, que la gente pueda ver eso en uno, ¿no? Pero para Ajá. llegar a esa parte del final del 19 que leímos de que muchos suplicarán tu favor, pues mucha agua, como dicen por ahí, Ha corrido. tiene que correr todavía, Así ¿no? es, Entonces, así es. qué importante es en línea de eso que uno se sienta útil, ¿no? No solamente en lo natural, sino mucho más en lo espiritual, ¿no? Pero para eso, pues uno puede solamente dar lo que tiene, ¿no? Sí, Uno- ¿qué vas a dar si no tenés? uno no puede, y a veces hay mucha gente, mire, que no está sirviendo en las cosas del Señor porque, digamos que dentro de los anhelos de su corazón pretenden o quieren dar lo que no tienen. Y no estamos hablando de plata, ¿no? Sí. Aunque alguna persona sí dice, no, pastor, es que yo cuando me acomodo económicamente, entonces yo empiezo a ver cómo sirvo en la iglesia. No, hombre, no se trata de eso, ¿no? Uno debe dar lo que tiene. Pedro y Juan, por allá en el libro de Hechos, se encontraron alguna vez una persona que estaba pidiendo dinero y ellos dijeron, mira, nosotros no tenemos plata, pero te vamos a dar de lo que tenemos palabra y entonces eso es lo que te vamos a dar, ¿no? Entonces, qué importante es que uno se sienta útil. Pero bueno, ubiquémonos básicamente en lo que estamos En estos apuntando. versículos, ajá. Nosotros queremos llegar a esa meta, al versículo 19, que dice que muchos suplicarán tu favor, pero
para llegar allá uno tiene que ubicarse donde está, ¿no? Entonces uno tiene que saber que para llegar a ese versículo 19, pues primero hay que pasar por el 13, por el 14, por el 15, por el 16, ¿cierto? Que es lo mismo de Filipenses, mire. Sí. Filipenses 4:13 dice, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todo el mundo usa ese versículo como eslogan, ¿no? Ajá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues para que Pablo llegara a ese versículo 13 de Filipenses tuvo que pasar por el 12, por el 11, por el 10, por el 9. Y si usted repasa esos versículos anteriores, Pablo dice, vea, yo sé lo que es vivir en escasez, yo sé lo que es aguantar hambre, también sé lo que es comer, sé lo que es estar enfermo, sé lo que es estar sano, sé lo que es estar libre, yo sé lo que es estar prisionero. Yo he pasado por todo. Y como he pasado por todo, yo he aprendido a tener contentamiento. Y como aprendí a tener contentamiento, es decir, aprendí a adaptarme a cualquier situación, pues yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ven que no es tan fácil decir un versículo como un eslogan, sino que uno realmente tiene que hacer un recorrido, tiene que pasar por un proceso, ¿no? Entonces, si uno se ubica en el versículo 13 de Job que leímos ahorita, que dice, si tú dispusieras tu corazón, partamos de ahí, ¿no? Pues antes de ese versículo se supone que hay toda una vida en la cual nosotros no hemos dispuesto nuestro corazón. Entonces, este mensaje, digamos, lo que vamos a desarrollar del versículo 13 al 19, este mensaje, pues es para cristianos, ¿no? Pues es para personas que ya hayan dispuesto su corazón, personas que ya hayan nacido de nuevo. Porque si usted que me está escuchando, usted todavía no ha dispuesto su corazón, es decir, usted no le ha entregado su vida a Cristo, pues obviamente la meta suya no va a ser que muchos supliquen su favor, porque ¿quién le va a suplicar a usted un favor cuando usted ni siquiera sabe quién es, ¿no? Ni siquiera ha arreglado su propia vida. Uno no le puede arreglar la vida a nadie si primero no ha arreglado la propia, ¿no? Entonces, ahí usted me dice, pastor, pero yo no he dispuesto mi corazón. Bueno, entonces tendría que darte otro mensaje, ¿no? O sea, usted tiene que entregarle su vida al Señor, tiene que rendirse a Él. Ahorita lo vamos a ver de todas formas, sí, pero exacto, es lo primero, que usted esté dispuesto a entregar su corazón, ¿no? Porque hay mucha gente que no está dispuesta, hay mucha gente que quieren que lo tomen de referencia, quieren recibir las bendiciones de Dios, quieren que Dios los socorra, quieren que Dios esto y Dios aquello, pero no están dispuestos, mire, a disponer o a poner el corazón al servicio del Señor, ¿no? Y el corazón no es esto que está aquí latiendo, ¿no? Sí, el corazón, pues no estamos hablando de, como dice Milena, de ese órgano que bombea sangre. Cuando la Biblia habla de corazón, el corazón es principio de sentimientos o pensamientos. Entonces, el corazón puede ser mi mente, o corazón pueden ser mis sentimientos como tal. ¿Y por qué decimos que esto es para cristianos o para personas que por lo menos tengan su corazón dispuesto? Es porque la fe no es para todos, mire. No. Digamos, del cielo caen para todos la lluvia, el sol y todo eso, pero las bendiciones de Dios, la fe, no es para todo. ¿Por qué? Porque el tener fe en el Señor es una decisión personal. ¿La fe depende de qué, Mile? De una decisión personal. Pero que yo le tenga fe a una persona depende de que yo lo conozca. De que yo conozca a esa persona. Sus obras. Correctamente, ¿no? Entonces, como quien dice, no, solo puede consolar quien ya ha sido consolado, ¿no? Entonces usted no puede... Y puede perdonar el que ya ha sido perdonado. Entonces, y eso no es para todo el mundo. Entonces, usted quiere ser una persona que la gente lo tome como una referencia para que consuele, bueno, usted primero tiene que haber sido consolado, si no, usted no está en la capacidad de hacerlo, ¿no? Básicamente. Entonces, digamos, si usted tiene eso, si usted ya ha dispuesto su corazón, entonces usted puede arrancar este proceso del 13 al 19, pero si usted no lo ha hecho, usted primero tiene que reconocer que hay un Dios, tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Él, permitir que la sangre de Cristo te limpie, y ahí empezar este proceso que estamos hablando de, y que lo vamos a ir desarrollando para que usted al final diga, wow, miras cómo he cambiado al punto tal de que muchos suplican mi favor, es decir, muchos me buscan. Ajá. O pero bueno, ya socorro, que estamos, ¿no? Piden mi socorro. Exacto, pero ya que estamos hablando de Job, Milen, pues bueno, hagamos un balance rápido de Job, porque no todo el mundo conoce Job. ¿Qué podemos decir de Job? Bueno, Job era un hombre recto, justo. Dice la palabra, perfecto y recto, temeroso de Dios. Así ¿Y sabes quién dijo eso? El mismo Dios. El mismo Dios dio referencias de Job. Era una persona apartada del mal, casado, dice que tenía 10 hijos, era rico, tenía como 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y bueno, muchísimos criados dentro de las propiedades que tenía Job. Muy rico. Si Job viviera hoy en día, mire, uno podría decir que Job sería uno de los grandes hacendados de la época, o lugartenientes o ricachones que le llaman hoy en día, ¿no? Pero mejor rescatemos de aquí, a pesar de todo lo que él tenía, que lo material
pues no es que sea Ayuda. despreciable, Ayuda. pero lo más importante es lo que el Señor dijo de él, ¿no? Que era obediente y que era temeroso y que era apartado del mal. Y bueno, ahí se da una situación ahí que es muy gris de interpretar, de que Satanás se reunió con Dios a hablar de Job. Dice, pues, pero ¿cómo que Satanás se reunió con Dios? Bueno, ni me pregunten eso porque son de las cosas grises que hay en la Biblia, Sí. ¿no? Básicamente. Pero bueno, el caso es que Satanás se reunió con Dios a hablar y Dios le habló de Job. Porque ¿cuál era el argumento que le presentó Satanás a Dios ahí que menciona la palabra? Mire, es que Satanás decía que personas como Job, con todas estas propiedades y todo, ¿no?, son personas que solo adoran y son fieles a Dios por las bendiciones que reciben de Él. Sí. Ese era el argumento de Satanás, ¿no? Entonces, pero bueno, Dios le dijo, no, pues si quieres No. póngalo a prueba, pero no le Prueba. toque la vida. Y bueno, si usted quiere leer toda la historia de Job, pues se va a dar cuenta de que al final se le murieron todas esas Todos los ovejas, esos camellos, se le murieron los hijos, Los hijos. y todo eso, y ya después... Una enfermedad. Después le salieron llagas y bueno, es una desgracia total para Job. Pero si Job existiera hoy, ¿sabes qué le dirían los cristianos a Job? Ajá. Le dirían, no, Job, usted lo que tiene es declare y confiese que está sano. Ate y desate, le dirían hoy en día a Job, ¿no? A Job, Porque eso es lo que se maneja hoy. Pero bueno, el caso es que después de toda esa serie de calamidades que le pasaron a Sucesos. Job, la pregunta del millón es si Job continuaría confiando en Dios. Ese era como el gran dilema que Satanás le planteaba a Dios, ¿no? O sería que Job se volvería contra Dios. Y hubo dentro del entorno una cantidad de situaciones que podrían estar presionando o induciendo a Job a que se rebelara. Por ejemplo, la mujer de Job, ¿sabe qué le dijo? Sí. Le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Viendo toda la desgracia que le pasaba, y decía, maldice a Dios y muérete, decía la mujer, ¿no? Imagínate la mujer que se carga a Job. Y entonces Job le contestó, ¿pero qué? ¿Acaso yo recibiré de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué? Esto que Job respondió es bien importante, porque es muy fácil alabar a Dios en medio de la bonanza, en medio de la abundancia, es muy fácil darle gracias a Dios. Sí. Pero qué difícil es que uno pueda darle gracias a Dios en medio de la necesidad, en medio de la angustia, De la mire, aflicción. que hay, porque el carácter del cristiano se mide en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Ahí es donde se mide el carácter del cristiano. Y bueno, ya después cuando vinieron los amigos de Job, ¿te acuerdas? Que También. vinieron 3 amigos de muy lejos. Sí. Porque, bueno, ahí está en Job 2:11, dice, y 3 amigos de Job, Sí. que eran Elifaz, Temanita, Bildad y Zafar, 3 amigos de Job. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, dice que vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Imagínate cómo sería el asunto, cómo estaría que no lo ¿Cómo conocieron. estaría de macrado? Y cuando lo conocieron, dice que lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Silencio. Hay muchas críticas sobre los amigos de Job, mire, que al final, como dirían por ahí, digamos que se jalaron una torta, como dicen en Costa Rica, o la embarraron, pues, o hablaron más de la cuenta. Pero si hay algo que abonarle a los amigos de Job es que estuvieron cuando ahí se dieron presente. cuenta Ajá. que su amigo estaba en desgracia, mire, vinieron desde muy lejos. Desde muy lejos. ¿Para qué? Para acompañarlo, para estar ahí en Exacto, silencio. entonces por eso es que dice que el amigo debe mostrarse amigo, ¿no? Así Aún en es. tiempos de angustia. Al final fueron algo crueles porque, pues, Sí. digamos, ellos venían y más bien comenzaron, porque en esa época que estamos hablando, en la antigüedad, se manejaba el concepto, mire, de que los bienes materiales era una señal de que uno estaba bien con Dios. Sí. Entonces, si uno entraba en calamidad o en enfermedad, es porque uno estaba en pecado. En pecado. Entonces, por eso estos amigos, pues, comenzaron obviamente a recriminar a Job, a decirle, hey, Job, arrepiéntete, que viene que... Estás Bueno, en pecado. al final tuvo Dios que cuadrarlos, como dice por allá en el capítulo 11 de Job, pero bueno, eso es a grosso modo un poquito la historia, de Job del libro, como tal, ¿no? del libro. Usted se va a dar cuenta que más adelante Job se mantiene firme y al final el Señor vuelve y le retribuye todo lo que él Todo. tenía, ¿no? Doble. Ese es el final. Pero vamos a concentrarnos en esto que está en Job 11:13, que es hacia donde queremos llegar, ¿no? Y entonces el versículo 13 dice, si tú dispusieras tu corazón. Entonces, disponer el corazón, mire, pues es más que solo decir, hey, cuenta conmigo, ¿no? Es como que uno le diga, hey,
dispón de mi vida o dispón de mi tiempo, es mucho más que decir cuenta conmigo. El disponer Es como una parte de la fidelidad. es una acción de entrega, compromiso, de ¿no? compromiso. Disponer, yo tenía por aquí la definición de disponer. Disponer es colocar, poner las cosas en orden o en la situación necesaria para poder lograr un fin, ¿no? Sí. Disponer de las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, disponer, por ejemplo, si estamos hablando de pensamientos y sentimientos, pues para uno poder disponer de los pensamientos o sentimientos, pues uno necesita tener un orden en la mente, ¿no? Como tal, ¿no? Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Entonces que uno, como cuando el Señor dice, Él está como mirando y Él quiere orar a favor de ¿quiénes? Los que tengan un corazón perfecto para con Él. Y parte de tener un corazón perfecto para con Dios es tener un corazón dispuesto, ¿no? Que Dios pueda disponer de eso, ¿no? Pero eso no cualquier corazón, mire. Porque tiene que ser un corazón, obviamente, que esté contrito, humillado. Por eso hablamos de que antes de que uno, del versículo 13, uno tiene que traer en un proceso de ¿qué? De humillarse, restauración. de permitir que el Señor lo limpie a uno con su sangre preciosa, como dice Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón por la esperanza que hay en vosotros. Entonces uno tiene que consagrar, ¿no? Cuando hablamos de consagrar su corazón, pues es básicamente es la totalidad de lo que somos, ¿no? Porque si el corazón, mire, es nuestros pensamientos, nuestra mente como tal, dice Proverbios 23:7 que nosotros somos lo que tenemos en la mente, ¿no? Entonces, básicamente uno es lo que tiene en la mente como tal, ¿no? Entonces, disponer tu corazón. Entonces, si uno le dice a Dios, si tú dispusieres, es decir, si tú pones tu corazón, tu vida, tu mente, tus pensamientos, para que el Señor pueda disponer de ellos, ¿no? Para que el Señor los pueda usar, los humilla, los rinde delante de Él como tal, ¿no? Y dispusiera es como hacer un alto, ¿no, pastor? Exacto. Como un meditar. Bueno, voy a pararme, a ver, ¿te vas a disponer? Ahora, por ejemplo, cuando uno le dice a alguien que puede disponer de algo es porque porque lo puede usar, ¿cierto que sí? Por ejemplo, yo te digo a vos, mire, ahí está mi carro, puedes disponer de él, pero ahorita que el carro no tiene llantas, ¿de qué sirve eso? Nada. De nada, ¿no? ¿Para qué? Entonces, si usted le dice, si usted dispusiera su corazón al Señor, es porque realmente Él lo puede usar. Y por eso decíamos que usted tiene que, en la etapa previa, tiene que haber entrado en el proceso de ¿qué? De entregarle su vida al Señor, que usted haya sido limpiado con la sangre del Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda, limpio. el Señor pueda disponer de ese corazón, ¿no? Como tal. Estamos hablando de su mente. Después dice, y extendieres a Él tus manos, ¿no? Extender las manos, eso tiene su significado, ¿no? Extender las manos es una señal de rendición. De humillación. Acuérdate cuando un ladrón viene y te dice, cuando lo va a robar a uno ¿qué es lo primero que hace? Levantar las manos a pedir. Levantar las manos, o sea, me rindo, ¿no? O sea, me someto a Dios, extender a Él, a Dios tus manos, es decir, someternos a Él, mostrar nuestras manos limpias. Eso es como lo mismo cuando los niños corren a los papás, mire, o la mamá. Ellos extienden las manos. ¿Has visto? ¿Para qué? Para que el papá lo cargue. O la mamá los alce, ¿no? O sea, es una señal, de extender las manos es una señal de plena confianza, ¿no? Cuando uno extiende las manos hacia alguien, uno espera recibir todo de esa persona, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, estas dos acciones, por eso están en el mismo versículo. El versículo 13 dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, pues tienen cierta coherencia las dos, ¿no? Son consecuentes. Yo no podría extender mis manos al Señor demostrando total rendición a Él si primero no dispongo mi corazón, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, dispongo mi corazón y extiendo a Él mis manos en una señal de rendición, en una señal de que confío plenamente en Él como tal. Me someto a Él, ¿no? Después dice el versículo 14, dice que, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Entonces, echar la iniquidad y no permitieres que en tu casa more la injusticia, ¿no? Entonces, la iniquidad, ¿qué es la iniquidad? Bueno, la iniquidad es todo aquello que está fuera de la ley, que maldad, la perversión como tal, todo eso. Entonces, todo eso hay que echarlo, ¿no? O sea, que no hubiere nada en eso, básicamente. La echares de ti. No dice que el Señor la va a echar, mire. Porque a veces hay mucha gente que dice... ¿Y tú por qué no cambias? ¿Tú por qué no has cambiado? Dices que yo estoy esperando que Dios me quite esto. No, hombre, hay muchas cosas que son responsabilidades personales, ¿no? Sí. Mire lo que dice ahí. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. O sea, ¿quién la tiene que echar? Cada uno tiene que echarla, ¿no? Tiene que sacar eso. Josué 7:13
el Señor le decía a Josué, levántate, santifica al pueblo y dígale, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Sí. ¿Te acuerdas de eso, no? Anatema, sí. Maldito. Que el pueblo de Israel perdieron una batalla y Ajá. ellos estaban confiados y no sabían por qué habían perdido. Sí, estaban ahí guardando el anatema debajo. Había un anatema ahí. ¿Y por qué? Porque, o sea, tenga presente este principio que manejamos nosotros en la iglesia, no hay restauración en medio del pecado. O sea, no, usted no pretenda que el Señor le restaure, que el Señor haga algo por usted y todo eso si usted está en pecado, ¿no? En medio del pecado no hay Y restauración. uno mismo no se puede restaurar. Y uno mismo no se puede restaurar. Tiene o que sea, restaurar es el Señor. el único que restaura es Dios, ¿no? Amén. Entonces, si hubiera alguna iniquidad, eche eso de usted, que es parte también de lo que dice la palabra en Efesios 4:22, parte del proceso del cristianismo. Despójate de tu vieja naturaleza que está viciada, ¿no? ¿Esa orden para quién va? Para la nueva criatura, ¿no? La nueva criatura es la que se tiene que despojar de ese viejo hombre, de esa naturaleza caída. No es Dios. Dios no te va a quitar nada de eso. Te va a dar las herramientas y todo eso, te da el Espíritu Santo, la palabra, todas las herramientas las tenemos, pero cada uno tiene que, por una decisión personal, Sí. despojarse de hecho, y en este caso, echar toda iniquidad que hubiere ahí. Fuera, destruir. Y también dice ahí que no hay que permitir que more en nuestras casas o en la injusticia, miren, que eso, Qué duro. eso es algo bien Sí. delicado, Una línea muy delgada. eso es parte, uno diría que es de las partes más débiles del carácter del cristiano, es esa línea tan delgada de la Sí, injusticia, de que uno ¿no? cree que está haciendo justicia y mentiras. Y la palabra advierte, miren, Ajá. hay de los que llaman justo Injusto. al injusto, o lo que llaman bueno a lo malo bueno, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, para que no more la injusticia, pues uno tiene que estar plenamente confiado, o por lo menos manejar bien el concepto de lo que es la justicia como tal. Romanos 1:17 dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe Vivirá. Hay gente que, ese O es sea, un versículo. La justicia es la misma voluntad del Señor, ¿no, pastor? Sí. Sí. La justicia de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios. Que estáis haciendo la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista iba a bautizar al Señor, que Juan le dijo, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Entonces le dijo, bautízame, Juan. Bueno, Sí. parafraseando un poco, porque es necesario que se haga La- justicia de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. A veces esto suena como muy a trabalenguas, ¿no? De que dice, se revela por fe y para fe. Ujú. ¿Cómo así que por fe y para fe? Acuérdense que hay dos niveles de fe, ¿no? Sí. Hay un primer nivel de fe que es para conocimiento, que viene por medio del oír. Del Dice que la oír fe la viene por el palabra. oír. Pero hay otro nivel de fe, que es el que está en Gálatas 5:22, que es El como fruto fruto del del Espíritu. Espíritu. Entonces, dice que la justicia de Dios se revela por fe, es decir, para conocimiento, para que la oigamos, y para fe, es decir, para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos sostenernos, para que nosotros podamos seguir adelante, porque es esa fe que se construye por medio de una relación con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo 14? Bueno, vaya ahí sumando, ¿no? Espero que ya usted haya dispuesto su corazón, que haya extendido él sus manos, que si hubiera alguna iniquidad en tu mano, que la eches de ti, que no consientas que more en tu casa la injusticia, ¿no? Sí. Entonces, no consienta, no permita la injusticia. A veces en las casas se ve eso mucho entre los padres, miren. Sí, con los hijos. A veces los padres son injustos con los hijos, y a veces al que se porta bien no lo tratan tan Bien. bien, y al que se porta mal como que le dan ciertas preferencias, y entonces hay esos tintes de injusticia, ¿no? Entonces Sí. hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ok, después dice el versículo 15, entonces, cuando acuérdese que ese entonces Es generalmente es algo que es un conector, ¿no? Ujú. Acuérdate que en matemáticas a uno le enseñaban el sí, entonces, ¿no? El sí, Si A entonces. es mayor que B y B es mayor que C, entonces Entonces. A es mayor que C. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Entonces aquí dice, sí, mire que empieza con un sí, dispusieres tu corazón, extendieres tus manos y quitares toda iniquidad y no consientes que muere la justicia, entonces. Ese entonces es un conector que dice, bueno, si yo hago eso, Sí. ¿cuáles son los efectos? ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Entonces, de aquí en adelante comienzan a verse los efectos o los beneficios de haber hecho lo que ya hicimos en el 13 y el 14. Dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, ¿no? Mancha. Levantarás tu rostro limpio de mancha. Tiene que ver con una buena conciencia, mire. Ujú. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Le decía a Timoteo, procura presentarte como un obrero
que no tiene nada Que de qué avergonzarse, ¿no? así. O sea, cuando uno no tiene nada de qué avergonzarse, uno tiene una buena conciencia y entonces eso le va a permitir a uno levantar su rostro y mirar a todo el mundo a los ojos, Así ¿no? es, así es. Por eso es que la gente Sin que no lo miedo. mira, la gente que no lo mira a uno a los ojos, mire, Es como que, sí. hay algo oculta raro algo, ahí, ¿no? oculta Entonces, algo. si usted ya hizo lo del 13 y el 14, ya le ha entregado su vida al Señor y entonces dice que usted puede levantar su rostro limpio de mancha. Y no es del cutis ni nada, ¿no? No, nada de eso. Nosotros como cristianos somos libros abiertos, ¿no? O sea, cualquiera nos puede leer. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ujú, Porque mucha gente va a hablar cosas de uno, ¿no? ujú. Pero si todo eso es mentira, pues más bien el Señor dice, bienaventurados sois, ¿no? Bien, sí, Dichosamente, el problema es que lo que digan de uno malo sea verdad, ahí sí es un problema, ¿no? Así. Ahí sí es un problema. Entonces, levantaremos nuestro rostro, ¿qué cosa, Mile? Libre de mancha. Libre de mancha. ¿Y qué dice la otra parte? Con Dice, una conciencia tranquila. y después dice, y serás fuerte y nada temerás. Y nada Y nada temerás, sí, ¿no? Porque tenemos muchos temores. ¿Cuál es la mucho fortaleza del miedo. cristiano, Mile? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo dice la canción? El El gozo del Señor, mi fortaleza es... Bueno, cante, la cante que fortaleza... usted tiene buena voz. La fortaleza del cristiano es el gozo del Señor. Es decir, si el Espíritu de Dios que habita en usted está gozoso, o sea, Sí. si el Señor está contento con la forma en cómo usted se Estamos comporta, viviendo, cómo está evolucionando, cómo se está esforzando, cómo estás pagando el precio, comprometiéndonos. comprometido. Ujú. Si el Señor está contento, esa va a ser su fortaleza, Amén. ¿no? El gozo del Señor es Es mi mi fortaleza. fortaleza. Entonces, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, pues yo no temeré nada. Mire, ¿sabes por qué? Porque tú estarás Ajá, conmigo. Entonces, conmigo. levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Después dice el versículo 16, mire, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron, ¿no? La miseria, ¿qué es la miseria? Bueno, la miseria, a lo mejor todos manejamos el concepto de miseria, una escasez total de recursos, mire. Una vida miserable. Aunque no es lo mismo la miseria que la pobreza, ¿no? Sí, la pobreza viene y va. Nosotros que hemos aprendido en Efesios toda la vida, En el bueno, toda la vida, ¿no? bolsillo. Desde que estamos ahí, Sí, es que en el la bolsillo o en pobreza la está ¿dónde? bolsa. ¿La pobreza dónde está? Allí en la bolsa o en el bolsillo. La pobreza está en el bolsillo, en la bolsa. pero Porque la hoy miseria- tienes, mañana pueda que ya tengas. ¿Y o la miseria no dónde tengas. está? En nuestra manera de pensar. En la mente, ¿no? Ahí está la ahí miseria. está la miseria. Por eso es que hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero Ujú. son unos miserables, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la miseria está en la mente, ¿no? La miseria ya es una pobreza extrema, ¿no? Son personas que aunque tengan dinero, no tienen confianza, no tienen solidaridad, no tienen esperanza, ¿no? Sí. Nosotros antes de entregarle nuestra vida al Señor, es decir, antes del versículo 13, cuando no hayamos dispuesto nuestro corazón, pues espiritualmente estábamos en una miseria espiritual, ¿no? Sí. Pero Carencia de algo. y precisamente fue una de las razones por las cuales vino nuestro Señor Jesucristo, mire, Ujú. ¿a recuperar qué? Lo que se había perdido. A recuperar lo que se había perdido. Entonces vino y nos redimió. Dice la palabra que el Señor nos redimió. Ahora usted dirá, pastor, ¿y qué es redimir? Bueno, redimir viene del latín redimire, que está formado por dos prefijos. El red, que quiere decir hacia atrás, reiteración, como en redundancia, rédito, redactar, y el verbo emere, que es comprar. Esas dos es redimir. Se refiere a comprar algo que se ha vendido, o sea, cuando uno, por ejemplo, paga el precio por la libertad de un esclavo, o paga por una deuda de alguien, uno la está redimiendo. Mire, Sí. entonces por eso el Señor vino y nos redimió. Es decir, ¿qué hizo? Hizo un pago. Vino a pagar una deuda Una que no paga. era de él, No era de él. pero la pagó, ¿no? Sí. Y entonces nosotros espiritualmente estábamos en la miseria, pero con el sacrificio del Señor no solamente pagó la deuda, sino que más bien nos dio vida, y no cualquier vida, mire, Una vida con sino una vida ¿en qué? Eterna. en abundancia, En ¿no? abundancia. Vida en abundancia, vida plena, ¿no? Entonces, esa es O parte sea, de los que eso beneficios. Es lo que el 16 dice que es como el resultado del 13 y el 14, pastor. Eso es como el resultado. Sí, ¿no? es que todos estos son resultados, Ajá. porque ya dice entonces, después del 13 y el 14, dice entonces, ¿qué cosa? Beneficios, levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte, olvidarás tu miseria, Sí. dice, olvidarás tu miseria, Como aguas y que te pasaron. acordarás, dice ahí, y te acordarás de ella como aguas que pasaron, ¿no? Te acordarás de lindo, ella sí. como agua que Que ya no te pasaron. duele, que ya no hay remordimiento, no hay... ¿Y tú sabes cuál es la característica de las aguas que pasaron?
Que ya no vuelven, ¿no? Que ya no vuelven. O sea, un ya agua, pasaron. un agua de un río que pasa por debajo de un Sí, puente. ya no vuelve. Ya no vuelve, ¿no? Ahora sí dirá, pastor, pero hay gente que ha estado en miseria, el Señor los ha sacado, pero después vuelven a la miseria. Pues sí, pero ya no es la misma de antes. No. Es otra miseria. Además, la Biblia Hasta dice doble. que la Biblia dice que ese estado postrero va a ser Peor que el Peor, primero. Sí, Entonces, porque la vida del bueno. pecador es dura. Pero bueno, no estamos hablando de esas cosas, porque dice miserias y te acordarás de ella como agua que pasaron. Después dice el versículo 17, la vida te será más clara que el mediodía. Sí, cuando Y está aunque el sol. oscureciere, será como la mañana, ¿no? Aunque Sí. oscureciere. Entonces, el libro de Proverbios dice que la senda del justo, es decir, el caminar de una persona que ha sido justificado con el sacrificio del Señor, es como la luz de la aurora, mire. Sí, va en aumento. Que va en aumento hasta En que se hace aumento. perfecta, ¿no? Amén. Así, y eso es lo que dice ahí. Si usted ha hecho todo lo que venimos hablando, no solamente usted podrá levantar su rostro libre de manchas y se acordará de la miseria, sino que la vida suya será más clara. Usted mirará las cosas con más claridad. Eso es como un premio, pastor. Eso es un premio, una Exacto. recompensa. Dejarás de andar en la oscuridad como tal, ¿no? Dejará uno de andarse tropezando, ¿no? Y que, algo que eso perfecto. es lo que caracteriza a una persona que es ciega en lo natural. La persona que es ciega pues tiene que andar Con un tanteando bastón. con un bastón o tanteando cuando uno se levanta en la noche en la oscuridad, Uy, toca. como y se tocando las atropella. paredes, a ver, Sí. a veces patea uno la cama, pero eso es otro tema. Sí. Entonces, pero uno se lleva todo por delante. Entonces la gente que espiritualmente está cegada, aunque puedan ver, pero como están cegados espiritualmente, generalmente en su caminar se llevan a todo el mundo por delante, lastiman y todo eso. Y cuando no hay palabra, dice, cuando no hay visión, pues la gente no tiene claridad Sí, para un dónde va, norte, ¿no? no tiene un norte. Vamos a parar aquí, ¿no? Para leer algunos mensajes, pero acuérdate, ahorita lo vamos a retomar, vamos en el versículo 17, nos faltan 2 versículos nada más para llegar a la meta, que es el 19, ¿no? Ajá, ok. Aquí tenemos unos saludos desde Cartago. Está Katia y Miguelito ahí conectados. Un abrazo. Ellos viven ahí al lado de Blanquillos. Katia, un abrazo. Miguelito, y para ti. Mirella también. Maribella nos está escribiendo desde Estados Unidos, nos está escuchando. También está Cristina, es mi hermana, ella está ahí conectadita. Ella quería mandar un mensaje, pero bueno, lo está mandando por este ladito. Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones. Aquí también tenemos a Davis, él está en Desamparados, dice que muchas bendiciones, pastores, él está ahí conectadito. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Aquí también nos están mandando a escribir un joven. Amén, saludos, bendiciones, pastores. También nos está saludando. Arturo Guerrero también dice saludos. Él nos está saludando. No sé de dónde será, pero ahí también está ahí Cecilia, también está Elizabeth y Alberto. Un abrazo a la distancia y para la iglesia en general. Un abrazo, que el Señor los bendiga mucho. Un saludo para Irma Macís y para Bernabé también. Un abrazo para ellos. Así es. Pero bueno, sigamos para ver si nos alcanza el tiempo y podamos terminar. Correcto. Estamos compartiendo hoy, digamos que hace parte de aquello que es una de las metas que nosotros podríamos tener para este año que está arrancando. Y es que el nivel de cristianismo en el que nosotros comencemos a caminar sea un nivel tal el que nosotros podamos despertar en los demás, como ese anhelo de poder suplicar nuestro favor. ¿Y en qué línea suplicar? Es que la gente nos pueda ver como un punto de referencia, nos pueda pedir un consejo, pueda buscar consuelo, precisamente por la referencia que les estamos brindando. El Señor le decía a Jeremías, es importante que la gente se convierta a ti, pero que tú no te conviertas a ellos, ¿no? O sea, pero para eso hay que esforzarse, hay que pagar el precio, hay que hacer lo nuestro, digámoslo así. De parte del Señor no hay ningún problema. Entonces estamos compartiendo este versículo, este pasaje que está en Job 11:13. Ya hablamos un poco de Job, todo lo que le pasó a Job. Y que empezamos en el 13 de que si tú dispusieras tu corazón, extendieras a él tus manos y quitaras toda iniquidad de tu mano, si no consientas que en tu casa muere la injusticia. Si usted hace todas esas cosas después, obviamente, de haber entregado su vida al Señor y permitir que la sangre de Cristo le limpie, entonces vienen una serie de beneficios, recompensas, digámoslo así. Dice que nosotros podemos levantar nuestro rostro limpio de mancha, es decir, una buena conciencia, seremos fuertes y nada temeremos, porque precisamente la fortaleza nuestra está en el gozo del Señor. ¿Y por qué nada temeremos? Porque dice que el Señor no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, miles, sino de dominio propio, de poder. Y que nosotros podríamos olvidar la miseria, digamos, entendiendo que la miseria
tiene que ver más con un estado mental, no con la tenencia o no de bienes materiales, ¿no? Podríamos olvidarnos de ese estado miserable espiritualmente en el que estábamos antes de entregarle nuestra vida al Señor y nos acordaremos de ese estado como aguas que ya se Como fueron, ¿no? aguas que pasaron. Y que obviamente deberíamos estar firmes en decir, ya se fueron y por nada del mundo quiero que regresen. Sí. Y entonces dice que la vida será más clara que el mediodía, ¿no? Aunque oscureciere será como la mañana, porque estamos poniendo el ejemplo que dice el proverbio de que la vida del cristiano es como la aurora, así como cuando amanece en la mañana, no sé si a usted le ha tocado ver el amanecer, que está oscuro y comienza a aclarecerse, y cada vez se va haciendo más claro hasta que es perfecto, hasta el día es perfecto, ¿no? Entonces, exactamente así va a ser nuestro andar, ¿no? Ya no vamos a andar en tropiezos, ni mucho menos, ¿no? Entonces estamos ahí. Sí. Pero sigue todavía, el versículo 18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Amén. Y dice, dormirás seguro. No, dice, mirarás alrededor y dormirás seguro. Mire. Entonces, tendrás confianza porque hay esperanza. Entonces, y podrá uno dormir. Tal vez yo lanzaría una pregunta a la gente, ¿qué es lo que a usted que nos está escuchando, qué es lo que a usted le quita el sueño? ¿No? Porque a veces uno escucha a mucha gente que dice, es que vieras que no puedo dormir, no duermo. Entonces, pregúntese qué es lo que a usted le quita el sueño, o sea, y por qué, o sea, por qué cuando todo esto que estamos hablando sí le podría a uno permitir más bien uno dormir tranquilo, ¿no? Entonces, a veces es bueno, a mí me pregunta gente, mira, pastor, que llevo yo no sé cuántos días sin dormir, digo, ¿y por qué no puedes dormir? Es que no sé, ¿cómo no vas a saber? Claro que tienes que saber, tiene que haber alguna razón que a uno le quite el sueño, mire, tiene que haberla, o sea... Sí. La mayoría de las veces son situaciones de las cuales uno no haya qué hacer, o sea, no tiene solución. Entonces, cuando usted tenga un problema, acuerde que un problema, ¿qué es? Un problema es una situación que necesita una solución, ¿no? Cuando usted sabe exactamente cuál es la raíz del problema, usted sabe si la solución a ese problema está en sus manos o no. Si la solución está en sus manos, usted tiene que hacer algo, usted tiene que accionar, ¿no? El asunto, Mile, es cuando la solución no está en las manos de uno. Así es. Si la solución está en manos de terceros, pues tenga la humildad de pedir ayuda, si es que está en manos de terceros. Ahora, si la solución no está en manos de nadie, sino solo en las manos de Dios, pues entréguele eso al Señor, básicamente. ¿Qué podemos hacer ahí, no? No podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, es ahí exactamente donde se requiere tener fe, ¿no? Y depositar nuestra confianza plena en Dios. ¡Ojo! Tener fe y nuestra confianza plena en Dios cuando la solución se sale de nuestras manos. Porque es que hay gente, Mile, que tiene un problema, sabe lo que tienen que hacer, saben que lo pueden hacer, pero no lo hacen. No lo hacen. Y entonces dice, es que yo estoy esperando... de la vista gorda. Estoy esperando el tiempo de Dios y estoy esperando que Dios opere, que Dios haga el milagro. No. Cuando usted sabe que es algo que usted tiene que hacer. Así es. Entonces, ¿quién va a empezar la batalla, pastor? Le decían a ese rey. Ese rey que le dijeron, tranquilo que tú vas a ganar, Dios va a poner el enemigo en tu mano, tranquilo. ¡Ay, qué bueno! ¿Y quién va a empezar la batalla? Pues tú la tienes que empezar. Tú la tienes que empezar. Tú la tienes que empezar, ¿no? Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque Así solo es. tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿no? Y entonces... Tengo una, pastor. Está en Hebreos. Dígala. 4:16 dice así: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínate bien. El Qué bueno, oportuno sí. socorro. Ahí está, entonces acuérdese que generalmente lo que a uno le quita el sueño son cosas de las cuales uno tiene temor, ¿no? ¿Y qué es lo que cuál es el antídoto para el temor, Mile? La fe, ¿no? La fe. Porque la fe tiene que ver con confianza como tal, ¿no? Esperanza, todavía no podemos perder la esperanza. Y después llegamos ahí a la primera parte del versículo 19, que es donde estamos apuntando. Sí. Dice, te acostarás y no habrá quien te espante, Mile. Sí. Te acostarás y no habrá quien te espante, ¿no? No hay nada más rico que acostarse uno Y roncar. y roncar, ¿no? ¿Verdad? Y que no haya nada que lo espante, ¿no? Pero en caso contrario dice la Biblia, dice la palabra Mile, que el impío huye Sin que nadie lo persiga. sin que nadie lo esté persiguiendo, ¿no? Entonces, cuando la vida del pecador es dura, precisamente Dura, porque hay una dura, mala fea. conciencia, Sí. entonces cualquier cosa lo espanta como tal, ¿no? Y entonces, ahorita que estamos hablando de que a veces lo que a uno le roba el sueño son cosas que
que uno dice, bueno, ¿cuánta gente no dice, de estas no creo que salga? Y al final salen, ¿no? Salen. Al final salen. Entonces, a mí siempre me gusta, ¿te acuerdas de esa canción que dice que sendas Dios hará? Ajá. Sendas Dios hará donde piensas que no Que hay. ¿Por qué? Porque Él obra en maneras en que nosotros no podemos entender. Así Nosotros es. no podemos entender, ¿no? Imagínate que el mismo Señor en Mateo 6:27, que hace parte del Sermón del Monte, Él decía, ¿quién de vosotros, dice, quién de vosotros podrá, mire, por mucho que se afane, Sí, añadir a su estatura un codo? un codo. Queriendo decir, ¿quién de nosotros? Bueno, ahorita hay gente que se opera para aumentar la estatura, pero naturalmente, No. ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Bueno, a no ser de que sean estos charlatanes en esas iglesias que ponen ahí en vivo y en directo y que dicen, vamos a ver un milagro, como el Señor alarga estas piernas. ¿Se acuerdan que han visto eso? Sí. No, Esos dice el Señor, montajes. ¿quién podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, ya, eso nadie. Uno por más que se afane dice, ay, es que estoy haciendo esto y lo otro porque quiero crecer 1 centímetro. No, hombre, nadie Sí. puede hacer eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay muchas cosas hay muchas soluciones que no están en nuestras manos. Téngalo presente, hay muchas cosas que hay que ponerlas ya en las manos del Señor Del y en la medida en que Señor. uno tenga confianza, dice aquí, pues te acostarás y no habrá quien te espante, no habrá quien te espante. Y entonces llegamos al fin a donde queríamos llegar. Así es. Y entonces, después de Y todo eso que entonces- hemos recorrido, Mile, muchos, ¿qué cosa? Muchos Suplicarán tu favor. favor. Pero para Tu llegar ahí, socorro. Mile, tenemos que vivir todo lo que recorrimos del 13 en adelante, inclusive mucho antes del 13, que la gente tiene que nacer de nuevo, ¿no? Tiene que entregarle su vida al Señor. Y entonces llegamos ahí, muchos suplicarán tu favor. Acuérdate que hay un refrán que conocemos mucho que dice que el que a buen árbol se arrima, Ujú. buena sombra lo cobija, ¿no? cobija. Ahora dice, pastor, pero eso no es bíblico. Bueno, entonces se lo digo bíblico. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Confiadamente. No hay manera de estar más confiado que estar bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Así es. Entonces, llegamos a esto de que muchos suplicarán tu favor, es que muchos van a querer probar de aquello que a ti te ha funcionado, ¿no? Acuérdate que el Señor dijo en el Sermón del Monte también, Mile, que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? La sal de la tierra. Si hay algo que ocasiona la sal, es que cuando uno come algo salado, ¿qué es lo primero que le da, Mile? Sed. Sed, ¿cierto que sí? La sal Sed. genera sed. Entonces, si nosotros somos la sal de la tierra, nosotros deberíamos despertar en la gente sed de Cristo. Sed, ahora, ¿cuál Cristo? Pues ese Cristo que te cambió a ti la vida y que la gente está viendo que te cambió la vida. Sí. Y entonces que la gente tenga sed de ese Cristo que te cambió a ti la vida, pero que sea visible, porque si la gente no, usted dice que es cristiano, pero la gente no ve absolutamente ningún cambio en su vida, pues ¿qué sed de eso van a tener, Mile? No. Nada, ¿cierto que no? Nada. Entonces, muchos suplicarán tu favor en la medida en que tú despiertes sed o que por lo menos la gente anhele tener eso que tú tienes o vivirlo de la manera en la que tú vives. Ahora, ¿cuál es la contraparte de todo esto que hemos hablado, Mile? Entonces, si usted no dispone Pues su sí. corazón, si no extiende sus manos, si no quita la iniquidad, si usted consciente, o sea, todo eso, Consciente la pues al injusticia en final su casa. nadie suplicará tu Nada, favor. O sea, nadie te nadie. va a considerar a ti como un ejemplo a seguir. Nadie, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros sí generemos sed de la gente, Mile, nosotros podemos hacer nuestras las palabras del Señor. Sí. Y nosotros podemos decirle a la gente, hey, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, cargados. y yo les enseñaré a aquel que les hará descansar. Así es. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Ah? Qué lindo. Entonces, que las personas nos vean como ese punto de referencia, porque puede ser, Mile, que para muchas personas el único Dios que pueden ver, ¿sabes cuál es? El que nosotros uno le reflejemos. mostramos, sí. ¿Cierto que sí? Ujú. Y entonces, qué importante es que tengamos Nos claro cuidemos qué es de lo eso. que, Ajá. para eso, qué es lo que pide Dios de nosotros, ¿no? O sea, Sí. porque acuérdese que a veces tenemos claro qué es lo que nosotros le pedimos a Dios. Todo el mundo sabe lo que le quiere pedir a Dios, pero cuando uno les pregunta, ¿y usted sabe qué es lo que Dios espera de usted? Dice, ¿cómo? ¿Qué puede esperar Dios de mí? Yo no tengo nada que darle. No. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, póngale su nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda Y tu con alma. ¿no? toda tu alma. Ahora, si usted está haciendo algo para la obra del Señor, si usted está sirviendo, si usted está aconsejando, si usted está predicando, lo único que tiene que hacer usted es asegúrese de tener el respaldo De Dios. ¿no? Ujú. Y ahora dice, pero pastor, si alguien está predicando y todo eso, ¿por qué dice usted que tener el respaldo de Dios? Porque no necesariamente la gente que esté haciendo algo, entre comillas, para Dios,
pues tiene el respaldo de Dios. Mire, ¿cuántos casos no conocemos de gente que trata de hacer cosas aquí? Uno dice, mira, esa gente no avanza, no trasciende, ¿no? A mí siempre me ha gustado un versículo que está en Hechos 5:38, que era cuando los apóstoles predicaban y los metían presos y les decían, vea, dejen de estar predicando porque los vamos a meter presos, y ellos salían a predicar y los volvían a meter presos, y entonces esta gente decía, bueno, ¿qué hacemos con estos? Porque los metemos presos y vuelven y salen. Entonces hubo alguien que dijo, ahora os digo, apártense de esos hombres y déjenlos. Sí. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, pues solita se desvanece. Se cae, solita. Pero si es de Dios, nadie la puede destruir. Nadie. Entonces, si usted está haciendo algo para la obra del Señor, asegúrese nada más de que tiene el respaldo de Él, asegúrese de eso. Porque acuérdese que muchos llegaron a la presencia del Señor diciendo que están haciendo una cantidad de cosas para Él, y el Señor les dijo, no, apártense de mí, que yo no los conozco, hacedores de maldad como tal, ¿no? Así es. Entonces ya para ir cerrando esto, Mile. Y también ahí tenía unos mensajitos. ¿Tenés un mensaje adicional? Sí. Dale. Aquí está Floribé, dice que siempre nos escucha, pero como estaba en otro teléfono, ella está en Cartago, donde que dice que muchas bendiciones. También aquí hay una persona que se llama Víctor. Él está pidiendo oración, una familia que perdieron un bebé, estaba de 4 meses, entonces mucha para ver si para más ellos, tarde, sí. Exacto, ahí le mandé más tardecito que usted va terminando, pastor, para que usted pueda orar por esta familia y muchas que están ahí conectaditas. Ok, bueno, para que nos queden unos minutos nada más, recordarles, como Pablo le decía a la iglesia, de que nosotros estamos llamados a ser colaboradores de Dios, ¿no? ¿Colaboradores en qué? Precisamente en la gran comisión que Él nos dio de ir y llevar el evangelio, ¿no? Pero para eso hay que estar preparados, dejen la simpleza, como dice el libro de Proverbios, ¿hasta cuándo van a amar la simpleza, no? Como tal, ¿no? Yo me acuerdo una vez que vos te quedaste afuera de la cárcel de San Sebastián, ¿te acuerdas? Sí. Porque llevabas unos zapatos ahí y lo que ibas a hacer, íbamos a predicar, pero yo entré y tú te quedaste afuera, y entonces yo me puse a pensar, decir, qué triste debe ser que uno entre al reino de Dios y que gente que uno ama, se queden afuera, ¿no? Entonces, y lo que estás haciendo estaba bien hecho. Sí. Entonces, no se confíe de que esté haciendo las cosas bien, asegúrese, no se confíe, y asegúrese de que las personas que usted dice que ama también alcancen lo que usted ya alcanzó, que es esto que está aquí, todo lo que hablamos del versículo 15 en adelante, y que muchos supliquen tu favor. Ahora, si ese versículo 19 de que la gente suplique su favor es su meta, entonces si usted está preparado, usted puede levantar la mano y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para todas estas personitas. Primero, obviamente, para darle oportunidad a la gente que nos ha escuchado y que usted hoy entendió que realmente usted no ha empezado ni en el 13, ¿no? Usted no puede aspirar a llegar al versículo 19 de que la gente suplique su favor si usted no ha dispuesto su corazón. Usted todavía no le ha entregado su vida al Señor, no ha permitido que Él limpie toda su iniquidad, su pecado con su preciosa sangre, ¿no? De ahí en adelante usted puede hacer todo lo que hablamos aquí y ya ve los beneficios en los cuales uno puede disfrutar en las mieles del Evangelio del Señor. Entonces, si es el caso suyo y quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que para lograr eso y que la gente pueda ver en mí realmente una evidencia, un testimonio de cambio, pues yo tengo que extender, tengo que disponer mi corazón, pero antes de eso tengo que pedirte perdón, entregarte mi vida. Por eso hoy arrepentido, como nunca antes, arrepentida, Señor, clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte y poder ser un testimonio para la gente que me ha conocido de que hay poder en la palabra para transformar vidas. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a orar por esta familia, está pasando este momento. Y muchas familias que están enfermas. Difícil, hay mucha gente convaleciente en sus camas, Señor. Y bueno, que el Señor pueda tratar con cada uno de ellos. Padre, te damos gracias por cada una de estas personas, Señor, que de una u otra forma manifiestan su angustia, su situación, ya sea de enfermedad, ya sea de situaciones lamentables que suceden, como en este caso esta familia, esa pérdida que han tenido, Señor, que seas tú tratando con cada uno de ellos, Señor. Pero más importante que eso, de parte tuya no hay problema, Señor. Es que cada una de las personas entienda, Señor, que apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Solamente en la medida en que dispongamos a ti nuestro corazón, pongamos nuestra vida en tus manos, que permitamos, Señor, que ese abrazo tuyo que está siempre ahí dispuesto para consolarnos,
que lo podamos recibir, pero para eso tenemos que estar preparados, tenemos que tener una relación firme contigo, tenemos que expresarte nuestra confianza, nuestra plena fe en ti, Señor. Trata con cada uno de ellos, Señor, dale la fortaleza que cada uno necesitas, dales ese consuelo que solo tú puedes dar, Señor. Y bueno, este es un caminar de resistencia, situaciones vienen, situaciones van, y cada uno de nosotros tiene que hacer su parte para poder mantenernos firmes, caminando hacia la meta que queremos alcanzar, que es estar algún día en tu presencia, Señor. Te damos gracias por cada una de estas personas, Señor, y nos disponemos, Señor, de corazón a buscarte cada día de corazón, porque dice tu palabra que si te buscamos de corazón, te hallaremos, Señor. El que llama, se le abre, el que busca, encuentra, y al que clama, tú respondes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, un abrazo a la distancia. Ahí también está Carlitos en Heredia, mandó también su mensaje. Cuídense mucho, que esta semana sea de mucha bendición para ustedes. Recuerde que la iglesia Efesios 4:23 está en Cartago Centro, costado norte de la ruina, Centro Comercial El Dorado. Ahí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, el pastor Eber Molina. Si usted me quiere escribir para cualquier consulta, consejo, podemos entrar en contacto. Próximo domingo, si el Señor lo permite, aquí mismo en Urbano 105.9 de la FM, es programa Sinceridad. Que el Señor los bendiga y nos vemos hasta entonces. Saludos a Lucía y a Mari. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.